Entrevista la va a estar encabezando nuestra compañera, nuestra productora y especialista en la materia de automovilismo, Julieta Cabrera. Vamos a ver si la tenemos en contacto ahora. Juli, muy buenas noches, ¿nos escuchás bien? Hola chicos, buenas noches, ¿me reciben bien Te ustedes? recibimos perfecto, Juli. Perfecto, Ahí Juli. estoy saliendo con eco yo, ¿eh? No sé. Bueno, ahí lo están arreglando los chicos. Juli, nada, Bien. contale a la audiencia la nota que tenemos ahora. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Sí. perfecto. Dale vos Bien, nomás. bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a tener una charla con Pablo Morosi. Pablo Morosi es el autor del libro Juan Manuel Fangio, el hombre detrás del volante. Es una investigación a fondo de la vida del piloto que fue un montón de veces campeón de la Fórmula Uno y también un emblema para el deporte del automovilismo en la Argentina. Pablo Morosi, Francisco Quiroga, Maxi Castro y quien te habla, Julieta Cabrera, te damos la bienvenida a Multiplataforma Fénix. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Pablo. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, sí, bien. Eh, Te quería arrancar preguntando acerca de esta investigación que me llegó a mi privado sobre tu libro de Fangio, el hombre Ujú. detrás del volante. ¿Cómo arrancó esa investigación y qué fue lo que te llevó a meterte tan de lleno en la vida del Chueco? Bueno, mirá, yo hace rato que vengo trabajando con figuras que uno podría denominar ídolos argentinos. Hice un trabajo sobre la vida de René Favaloro, hice otro sobre Ernesto Sábato. Y bueno, me parecía que había tomado una figura que se había transformado en ídolo de la ciencia, una de la cultura, y quedaba ahí pendiente como para armar una trilogía, algún representante del mundo deportivo. Y me parece que Fangio, quizá pueda haber otros, digamos, ¿no? De otras actividades deportivas. Bueno, el fútbol es muy popular, pero Fangio me parecía que había eh, llevado adelante una trayectoria en un momento histórico, que después no hubo otros representantes del automovilismo que llegaran a ese nivel, digamos, a esa excelencia, que fue en los comienzos de la Fórmula Uno ganar 5 veces el campeonato mundial, digamos, ¿no? Si uno mira las estadísticas de Fangio, realmente queda impresionado porque de las 200 carreras que corrió oficialmente, ganó 79 y en la Fórmula Uno corrió 54 carreras, perdón, 51 carreras y ganó 24, o sea, la mitad de las carreras que corrió las ganó. Eh, y mucho había y hay en relación precisamente a todo lo que es los números, y el abordaje deportivo de su figura. A mí me pareció que yo estoy convencido de que para conocer la dimensión del logro de una persona, no se hace eso solamente anotando o teniendo en cuenta los triunfos o las cosas que consiguió en el deporte, sino que a eso hay que sumarle la vida de la persona, el recorrido de esa persona, de dónde viene, qué obstáculos tuvo que atravesar en su vida, cuál era su entorno, bueno, toda una serie de cosas que hacen a la vida de las personas que a mí me parece que completan el escenario para justamente dar en la dimensión del logro. No es lo mismo que Fangio hubiera sido un aristócrata de Buenos Aires con 10 autos a su disposición, que un pibe como él fue de un pueblo del interior, nació en Balcarce, que para poner su taller mecánico con un amigo, siendo muy jovencito,
tuvo que agarrar la pala y hacer la fosa él con una pala, y de ahí terminó en la alfombra roja de Mónaco, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que mostrar ese recorrido es tan importante como contar las veces que ganó o con qué escuderías corrió, etcétera, etcétera. Bien, bueno, vos hablabas de el lado, ¿no? de la vida del piloto. Y te voy a preguntar por la vida personal de él, las relaciones personales que tuvo. Hablas de las mujeres, de Ujú, los hijos no reconocidos. ujú, ¿Qué te impactó más ujú. de ese lado íntimo de Fangio? Bueno, hay que ponerse, digamos, para hacer este trabajo con el mayor de los respetos y también para ubicarlo correctamente, hay que ponerse en la sociedad de esa época, digamos, ¿no? Fangio nacido en 1911, como decíamos, en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que es Balcarce, y es un chico que eh, solo terminó la primaria, que a los 11 años ya estaba dentro de un taller mecánico. A los 9 años lo mandaron a trabajar en una herrería que era, digamos, la previa a un taller mecánico, porque ni siquiera había demasiados autos en Balcarce en esa época. Fangio siempre decía, yo nací con el automovilismo, y eso era literal, digamos, porque cuando él nace en 1911 no había muchos autos y mucho menos en el interior. Este, a medida que fue creciendo, bueno, esto empieza a los 9 años a trabajar, como eran muchas familias de inmigrantes, en donde cuando los chicos ya tenían la posibilidad de hacer algún tipo de experiencia o como aprendices o directamente como ayudantes en alguna actividad, los mandaban a trabajar de muy chicos. Y a los 11 años, él por primera vez enciende un automóvil, lo mandaban a limpiar uno de los primeros talleres que hubo en Balcarce, lo mandaban los domingos a la mañana, que el taller estaba vacío, y bueno, él un día se animó y encendió un auto y nada, sintió algo, él lo ha contado muchas veces, eh, sintió como una sensación de una mezcla de poder y de esa sensación de que ese auto era algo que era casi como un ser vivo, decía Fangio. Bueno, esa, esa, esa vida de pueblo eh, lo fue llevando, digamos, como a un chico que se hizo popular primero jugando al fútbol antes que corriendo en automóviles. Era muy bueno jugando al fútbol. De hecho, hay anécdotas no solamente jugó en varios equipos de Balcarce, sino que formó parte de lo que era un combinado local, digamos, que representaba al municipio y jugaban contra otros municipios. Incluso tuvo la posibilidad de ir a jugar a Mar del Plata. También esa época era la época en la que el fútbol se estaba transformando este, en profesional, digamos, ¿no? Eran los primeros años previos al profesionalismo en el fútbol, pero ya empezaban a hacer a transformarse, digamos, en un espectáculo y algo muy popular entre la gente. Y bueno, ese chico popular que le gustaba salir, con amigos, tuvo relaciones con distintas mujeres y bueno, en un primer caso, en el año 38, justo el mismo año en el que él corre su primer carrera oficial, digamos, nace su primer hijo. Y bueno, como muchas situaciones que ocurrieron a otras personas de las que no hablamos porque no se llaman Fangio y porque no tuvieron la trascendencia que él tuvo, lo común en esa época era no hablar de ese tema. No hablaba nadie, y el embarazo de esa mujer con la que él tuvo esa relación, eh, encima era una mujer más grande que estaba casada. Bueno, nada, eso quedó entre cuatro paredes, fue un secreto que se guardó, que lo guardaron todos, digamos, ¿no?
durante muchísimos años. Para el gran público, los hijos de Fangio aparecen en el año 2015 cuando ganan un juicio que mediante el ADN determina que eran hijos biológicos, 3 hijos biológicos de Fangio. Bien, también tocas el tema de Fangio y las relaciones políticas con el poder político. Nombrás a personajes de la política importantes como Perón, también, bueno, del lado oscuro de la Sí. historia de la política argentina como Videla, y también lo nombras a Uh-huh. Carlos Menem. ¿Qué podés contarnos acerca de esa parte? Bueno, a ver, hasta en el año 40 y 41, Fangio sale campeón de turismo carretera, es bicampeón de turismo carretera, sale campeón en el 40 y en el 41. Eso lo lleva a un lugar de visibilidad, empieza a salir en las tapas de las revistas deportivas, empiezan a hacer entrevistas por radio, su nombre empieza a ser conocido, y cuando llega Perón a la presidencia en el año 46, viene con una política de apoyo al deporte. Perón era aficionado a todos los deportes, pero además le encantaba el automovilismo y tenía esta idea, digamos, de que estaba en un país que tenía muchísima extensión, muchísimas llanuras, que estaba todo por hacer en cuanto a lo que era la infraestructura vial, y que para eso había que lograr que, digamos, para hacer la infraestructura había que tener también de la mano un desarrollo de una industria automotriz. Eso fue lo que impulsó Perón en su primer plan quinquenal, en donde, entre otras cosas, se programó la construcción del Autódromo de Buenos Aires y se armó lo que se llamó el equipo argentino, que era un equipo de pilotos y mecánicos que se los mandó a correr a Europa para que adquirieran experiencia y para a su vez empezar a hacer una suerte de intercambio. La Argentina empezó a tener las temporadas que en el verano venían, a su vez, venían pilotos europeos a correr en Buenos Aires, se corría en Mar del Plata, se corría en Rosario, y bueno, eso, los pilotos emergentes de esa época, entre los que estaba Fangio, se vieron beneficiados por esa política. Y bueno, las condiciones de Fangio rápidamente en Europa fueron advertidas por los empresarios y enseguida nomás, después del primer año que van con unos autos, primero van con unos autos alquilados, con unos Maserati, en el año 48. En el 49 el gobierno compra 2 Ferraris, una la maneja Fangio, y ya en el año 50 Fangio logra un contrato con Alfa Romeo. O sea, ya no depende del gobierno, sino que él por sus propios méritos logra ese contrato. Una vez que Fangio empieza a ganar los campeonatos y ya se hace mundialmente famoso, ese tipo de personalidades siempre tienen mucha influencia en el nivel local, digamos, ¿no? El prestigio que tienen, la fama que tienen, hace que muchos gobernantes quieran tenerlos cerca, quieran sacarse una foto, quieran que los acompañe a impulsar incluso alguna política, pues son ídolos que la gente sigue y que la gente escucha. Bueno, esto pasó, digamos, con el peronismo hasta que estuvo Perón, cuando en el 55 es derrocado el gobierno peronista. De hecho, Fangio es perseguido por la dictadura del 55 porque lo señalaban como alguien de los que se habían beneficiado con el peronismo, espuriamente. Y bueno, le intervinieron las empresas, lo investigaron, eso todo quedó en nada, nunca le descubrieron ninguna cosa extraña, digamos. Pero bueno, insisto en esto, él ya era a esa altura una figura muy importante en la Argentina, muy influyente,
cuando él deja de correr en el año 58 y está más tiempo en la Argentina, todavía su figura adquiere todavía más visibilidad y bueno, la relación con los gobiernos siempre fue muy importante. En el año 74, Fangio es nombrado presidente de la empresa Mercedes-Benz en Argentina. La filial argentina de Mercedes-Benz lo nombra presidente. Fue un caso muy extraordinario porque era la primera vez que Mercedes-Benz nombraba a una persona que no era nacida en Alemania en un cargo tan importante. Y era un momento muy difícil del país, año 74, el país atravesaba una situación de violencia política muy grande. De hecho, los problemas que tenían las empresas multinacionales era que había permanentemente secuestros de gerentes de empresas multinacionales. Y yo creo que, digamos, la elección de Fangio como presidente de Mercedes-Benz Argentina buscó eso, tener un paraguas de una figura muy importante que se pensaba que nadie iba a querer tocar, digamos, ¿no? De hecho, a Fangio en todos esos años, la empresa siempre le agradeció haber aceptado cubrir ese puesto, digamos, ¿no? Cuando llega la dictadura del año 76, hay que pensar que Mercedes-Benz tenía como principal cliente al ejército argentino. Entonces, la relación era muy cercana. En una oportunidad, Fangio participó de un viaje a Venezuela con el presidente Videla, el presidente de facto, que fue un viaje pensado para mostrar a un presidente acompañado por distintas personalidades. Además de Fangio viajaron empresarios, personalidades de la cultura, otras personalidades del deporte, digamos, y lo que se quería era mostrar un gobierno abierto y que tenía consenso. Bueno, Fangio se prestó a esa situación. Uno debería pensar que fue más que nada para no echar a perder el vínculo que tenía la empresa que en ese momento presidía con el gobierno que estuviera, digamos, en este caso era un gobierno militar. Pero también en esos años se produjo, como en muchos otros lugares fabriles, la desaparición de obreros y en Mercedes-Benz desaparecieron de la planta de Mercedes-Benz 17 empleados, de los cuales 15 siguen desaparecidos. Y bueno, a eso los empleados, cuando se recuperó la democracia y todo, empezaron a señalarlo a Fangio como que no había hecho lo suficiente para tratar de averiguar qué era lo que había pasado con esos obreros o intermediar para ver si los podían liberar, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido siempre quedó en el medio, digamos, de esos cuestionamientos. Y luego con respecto de Menem, pero digamos, en realidad con todos los gobiernos lo buscaron, Alfonsín también lo buscó, lo ayudaron mucho para que pudiera crear primero el autódromo de Balcarce, que lleva su nombre, Juan Manuel Fangio, y luego el Museo del Automovilismo, que también lleva su nombre, también en Balcarce. Bueno, ese museo se inauguró en el año 86 en el gobierno de Alfonsín y recibió mucha ayuda de gobiernos radicales, tanto el gobierno radical local de Balcarce como el gobierno de Alfonsín. Luego con Menem tuvo muy buena sintonía personal con Menem. A Menem le gustaba mucho el automovilismo, y fue varias veces a Balcarce en visitas oficiales y en visitas extraoficiales. Por ahí iban a reunirse solamente, a participar de alguna actividad. Una vez fue al cumpleaños de 80 años de
de Fangio, y bueno, tuvieron una relación muy, muy cercana. Pablo, buenas noches. Francisco Quiroga te saluda acá desde La Rioja. ¿Qué tal? Era para consultarte que nos cuentes cuándo va a ser la presentación del libro, en dónde. ¿Este libro se va a poder conseguir en todas las librerías del país? Sí, a partir del 1 de agosto empieza la distribución del libro y en principio la idea es que llegue a todas las librerías del país que lo pidan, digamos. Este, y bueno, va a haber una presentación, una primera presentación oficial el 20 de agosto en La Plata, yo soy de La Plata, en donde me va a acompañar el periodista Hugo Alconadamón, que también es de acá platense, y lo vamos a hacer en un lugar que es el planetario del Paseo del Bosque de La Plata, que es un lugar donde Fangio corrió en el año 39. La anécdota esa es increíble porque Fangio se vino desde Balcarce con el mismo auto en el que corrió, un auto que habían armado ellos en el taller. Todavía no era el Fangio triunfador y conocido, digamos. De hecho, en los diarios de la época, si vos mirás, se equivocaban todo el tiempo de cómo era su nombre, le cambiaban las letras, le ponían Pangio o Fargio, era alguien que era desconocido, ¿no? Y bueno, como corrió en el Paseo del Bosque, vamos a hacer la presentación en el planetario que hay en el bosque, que es la calle, era el lugar por donde pasaba la carrera. Nos pareció que era un buen sitio, y además porque en definitiva en el planetario se mira el cielo y vamos a estar hablando de una estrella, ¿no? Claro, seguro. Bien, Pablo, desde ya agradecerte tu tiempo con esta charla. La verdad queríamos saber más de tu libro y bueno, nos has contado gran parte, no te vamos a pedir todo, te vamos a hacer saber si llega el libro a la provincia y bueno, desde ya un saludo grande. Cómo no, muchísimas gracias por ayudarme a difundir mi trabajo. Gracias a vos. Gracias, Hasta luego. Pablo. Hasta luego. Pasaba ahí Pablo Morosi contando este libro de Fangio. Bueno, Juli, perfecta la nota. Te despedimos nomás. Vamos teniendo que cerrar el programa ya. Bueno, chicos, será hasta la próxima y dejo un saludo especial.